Hoy vamos a hablar de sexo. Pero no te pongas nervioso, no cambies de video. No vamos a hacer aquí una novela cristiana y extraña. No. Vamos a hacer algo más peligroso. Vamos a abrir la Biblia y a ver lo que realmente la Biblia enseña. Interesante. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hace poco un amigo me envió por Facebook un video donde un hermano en Cristo, no voy a decir que sea un hereje ni mucho menos, simplemente voy a analizar lo que él dice, afirma que básicamente cuando alguien tiene intimidad con otra persona puede transmitirle como maldiciones, tal vez influencias espirituales y hasta demoníacas. Escúchelo usted mismo. ¿Qué es lo que realmente pasa cuando una persona tiene sexo? Y casi nadie habla de esto, pero tranquilo que no vamos a hablar de morbo. Vamos a tocar un tema que casi nadie se atreve a explicar. Según la Biblia, el sexo no es algo solamente físico. En la Biblia, una sola carne significa unión total. Y esa frase abarca 3 puntos importantes en la vida de la persona. La parte física, que es el acto sexual. La parte emocional, que son los sentimientos, las heridas, los recuerdos, las decisiones. Y la parte espiritual, que es que el alma y el espíritu se entrelazan con el alma y el espíritu de la otra persona. Y me voy a enfocar en este último. Cuando dos personas se unen sexualmente no comparten solamente el cuerpo, comparten influencias espirituales. ¿Sabes qué son influencias espirituales? No. Yo te enseño. Lo que esa persona carga en su espíritu y en su alma, sus ataduras, sus creencias, sus luchas espirituales, se pasan a la otra persona. Por eso la Biblia habla de ligaduras de almas, porque literalmente quedas conectado con esa persona, aunque ya no la vuelvas a ver. Génesis 34 dice que el alma de Siquén quedó ligada con Dina, y eso fue después de un acto sexual. Aquí la Biblia usa literalmente la idea de alma ligada. No fue un matrimonio, fue una unión que dejó consecuencias emocionales y espirituales. Déjame mostrártelo con un ejemplo. Esto representa a 2 personas. Una puede venir más limpia, la otra viene con problemas de brujerías, de religiones raras, con luchas con espíritus malignos y demás. Y al llegar el momento del acto sexual, mira lo que pasa. Ambas personas quedan sucias. Lo que uno traía, ahora lo tiene el otro. Así funciona lo espiritual. Es imposible unirse con alguien y salir igual. Edward, ¿entonces el sexo es malo? No, el sexo no es malo. El sexo es malo cuando se usa fuera del diseño original, porque el sexo lo creó Dios y todo lo que Dios creó es bueno. El problema no es el sexo. El problema es usar algo que es santo de manera equivocada. Y si tú eres alguien que tal vez diga, Edward, yo siento que cargo cosas que no son mías. Siento pesos, siento ligaduras, siento ataduras, siento cargas, siento que no avanzo. Quiero decirte algo con amor. En Cristo hay restauración. En Cristo hay limpieza. En Cristo hay libertad. Así como viste que las aguas se mezclan, para mí es imposible separarlas. Pero esas ligaduras de almas y de espíritus que no te dejan avanzar, Dios las puede romper con propósito. ¿Pero es esto verdad? ¿Tiene este hombre la razón? Bueno, analicemos punto por punto. En primer lugar, tiene algo de verdad cuando dice que las relaciones íntimas son algo más que simplemente relaciones físicas. Y sí, tiene toda la razón. Génesis en el capítulo 2, verso 24 nos muestra, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Definitivamente la unidad entre el hombre y la mujer es más que simplemente una unidad física. Hay una unión de propósito, hay una unión de pacto en el matrimonio. Jesús usa después ese mismo texto en Mateo capítulo 19 y Pablo lo vuelve a usar en Efesios capítulo 5, pero en el verso 32 le añade algo muy importante. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio de la unión íntima entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? ¿Dónde está el misterio? En que el matrimonio y la intimidad del matrimonio ha sido diseñado así para hacer un tipo y sombra y reflejar la relación entre Cristo y su esposa, la iglesia. Una unión en medio del pacto, una unión fundamentada en el amor, una unión fundamentada en el placer de estar el uno con el otro. Porque para la iglesia es un placer estar con su Señor, con Cristo. Sin embargo, esto es algo pactual, relacional, simbólico.
Y este hermano dice literalmente que hay una unión total en la relación íntima. Esto implicaría básicamente como un cambio ontológico, como que el hombre y la mujer pierden su individualidad. Y eso no es así. En el hebreo, la palabra una sola carne, esa palabra una es la palabra ejad. Y ejad habla de una unidad compuesta. Es decir, nos está diciendo el texto que no deja de ser el hombre un individuo y la mujer un individuo, sino que en medio de su individualidad ahora tienen una unidad que va más allá de lo físico, una unidad de propósito, una unidad de impacto, una unidad relacional. Pero no quiere decir que tengan un solo espíritu o una sola alma o que lo que uno ha vivido contagia por la intimidad al otro. Pero es que, hermano, usted no ha tenido en cuenta 1 Corintios capítulo 6, verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos eran una sola carne. ¿Sí ve? Son una sola carne, son uno, se casaron. Sí, aunque usted no lo crea, hay hermanos en Cristo que creen eso, que cuando alguien tiene intimidad con otra persona ya básicamente es un matrimonio de facto. Pero no es eso lo que dice la Biblia. De hecho, usted puede notar que hace el énfasis en que los dos serán una sola carne, no un solo espíritu, no una sola alma. Es decir, está hablando meramente de la unidad física que hay y de compartir físicamente precisamente en la intimidad. Pero no está diciendo que se están casando o que están ligando sus espíritus o que se están transmitiendo demonios o cosas como esas. Anthony Tisselton dice al respecto: Pablo está subrayando la seriedad de la unión sexual, no construyendo una teoría mística de intercambio espiritual. Y Leon Morris acota: el acto sexual crea una unión real y significativa, aunque no equivalente al matrimonio pleno en todos sus aspectos. Y es que este hermano basa toda su teoría en el hecho de la tricotomía, física, emocional y espiritualmente. Es decir, para él la unión es espíritu, alma y cuerpo. Ahí está el problema de no entender muy bien la antropología bíblica. Y ustedes que siguen sin ver mi video sobre tricotomía y dicotomía, no sean así, vayan, véanlo después de este. El hermano dice literalmente: la parte espiritual, el alma y el espíritu se entrelazan con el alma y el espíritu de la otra persona. Como ya lo vimos en 1 Corintios 6:16, nos habla, somos la mente del cuerpo, no habla ni del alma ni del espíritu, nada de eso. Es más, en el verso 17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, si Pablo quisiera hablar de que hay un lazo espiritual y del alma con la persona con la que tengo intimidad, lo hubiera dicho en el verso 16 con claridad, como lo dice en el verso 17. La unión mística con Cristo es una unión espiritual, pero la unión física en medio de una relación ilícita es simplemente una unión física, no más. Es que si creemos lo que él está diciendo, tendríamos un problema gravísimo. Entonces, básicamente todo el mundo ya estaría casado con la primera persona con la que tuvo intimidad. Además, estaríamos hablando de personas que tienen pedacitos espirituales de otras personas y que básicamente todo el pecado que cargamos no es culpa mía, sino de con quien me metí, ¿no? Porque me transmitió el pecado, me contagió el pecado. El pecado no es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? El pecado es algo con lo que nacemos todos los seres humanos, es una tendencia que tenemos todos desde el nacimiento, es nuestra naturaleza. Así que este argumento no parte de una exégesis profunda, sino de la especulación y de la imaginación. Pero no se queda ahí. Después él dice literalmente: cuando dos personas se unen sexualmente, comparten influencias espirituales. Y bueno, pueden compartir muchas cosas, es decir, pecado, culpa, confusión, relaciones destructivas, idolatría, muchas cosas. Pero influencias espirituales. Lo que él está queriendo decir es que en medio de las relaciones íntimas, si alguien ha estado en brujería, entonces el otro comienza a ser atado con esa cadena de brujería. Si alguien ha tenido ciertas manifestaciones espirituales, entonces el otro también queda contagiado. Y eso, pues, no hay un fundamento bíblico para argumentar tal cosa. Parte meramente de la experiencia de estas personas, pero no de un análisis profundo de lo que la Escritura enseña. ¿Cargas espirituales que yo transmito por tener intimidad con alguien fuera del matrimonio? No. Entonces, no hay una base bíblica suficiente para afirmar algo como eso. Definitivamente no. Pero él pone el ejemplo de Siquem y Dina. Génesis, capítulo 34, verso 3. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Sí ve? El alma quedó apegada.
Hay una atadura espiritual del alma. ¡Ja! Al fin, ¿es una atadura espiritual o del alma? ¿No que el espíritu y el alma son dos cosas diferentes? Ay, Dios mío, por no ver mi video de la tricotomía y dicotomía. Vaya y véalo al final de esto, no sea así. Tienes razón. Eso de que quedaron ligadas las almas no es más que un eufemismo para referirse a un apego afectuoso, a que se había enamorado de ella, a que había una relación emocional entre los dos, más de Siquem hacia Dina, ¿no? Pero no está diciendo o no está hablando de un apego místico, espiritual, inevitable. Porque si fuera así, tendríamos un problema con 1 Samuel 18:1 que dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Sí, se usa exactamente la misma expresión. El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. ¿Por qué? Sí, está diciendo que Siquem y Dina quedaron ligados porque tuvieron una relación íntima inapropiada. Entonces, ¿qué me está diciendo entre Jonatán y David? No es lo que algunos tristemente y en su mente corrompida imaginan. Simplemente el concepto es el mismo, un eufemismo para referirse a un cariño especial, a un afecto profundo entre dos personas. Eso es lo que pasa entre Siquem y Dina, eso es lo que pasa entre Jonatán y David. Pero en ningún caso nos está hablando de una ligadura espiritual después de una relación sexual. Obviamente no cuadra con David y Jonatán porque David era bien machito. Como el nombre lo sugiere, muy macho. De hecho, esa palabra para unir, kashar, en el hebreo, es una palabra que significa unirse no necesariamente desde una perspectiva mística o espiritual, sino simplemente habla de cualquier tipo de unión, pacto, relación, simplemente habla de eso. Pero eso no quiere decir que teniendo relaciones íntimas con otra persona no hayan consecuencias. Claro que las hay. No de ese tipo, no es que el alma esté ligada o el espíritu esté ligado o que me contagió espíritus inmundos, nada de eso. Pero sí hay obviamente consecuencias, lo vemos en el caso de Salomón, en 1 Reyes 11:1-8, donde por tener muchas mujeres lo inclinaron hacia la idolatría, no porque su alma hubiese quedado contaminada o su espíritu, no, simplemente porque pues obviamente lo manipulaban y lo llevaron a adorar falsos dioses. Siempre el pecado tiene consecuencias, claro que sí, el pecado tiene consecuencias. Las personas, cada persona queda manchada, pero por su propio pecado, no porque el otro me contagió el pecado, no, así no funciona esto. De hecho, en 1 Corintios 6:18 nos llama a huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, más la fornicación, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, es un pecado íntimo, mío, en contra de mí mismo. Mire, si esta teoría del contagio espiritual y la atadura espiritual por medio de la relación sexual fuera cierta, entonces una mujer, por poner un ejemplo, podría poner el ejemplo del hombre, pero una mujer que vive en santidad, que busca al Señor y desafortunadamente por alguna razón su marido le es infiel, cuando estuviese con su marido, sin saberlo, ella estaría siendo contagiada del pecado de su marido, porque su marido le fue infiel. Y como esto se transmite vía intimidad, entonces la mujer que ha estado en comunión con Cristo estaría contagiada por el pecado del marido que fue por allá e hizo quién sabe qué cosas. No. El marido tiene su propio pecado. La mujer no estaría pecando. Ella no es consciente de lo que su marido ha hecho. Así que nada de esto tiene que ver una cosa con la otra. Cuando la Biblia dice que el que se casa con la repudiada también entonces está en adulterio, a lo que hace referencia básicamente es que esa persona que no tuvo un argumento bíblico para un divorcio y tuvo relaciones sexuales con la otra, está pecando, pues la otra también porque está teniendo intimidad con alguien casado. Ese es el pecado de esa persona. Pero nada tiene que ver con transmisión de espíritus o ligaduras del alma. Son interpretaciones muy laxas que suenan a veces muy morales, muy éticas y muy profundas, pero que a la hora de la verdad no están transmitiendo la verdad real y las implicaciones reales que tiene este pecado. La intimidad, la sexualidad es algo hermoso, es algo para disfrutar en el matrimonio. Y la Biblia nos muestra que inherentemente la intimidad no es pecaminosa. Lo dice en Hebreos, capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará
Dios. Sí, señores. Eso de que si usted en el pasado estuvo con quién sabe quién y le pegó espíritus inmundos y lo ató y ahora no se puede casar ni puede estar con nadie porque primero necesita rompimientos, pues ya comienza a llevarlo a herejías. Porque toda esta idea a lo que conlleva al final es que usted va a necesitar un evento especial, un rompimiento espiritual. ¿Y quién hace rompimientos? Pues los apóstoles y profetas modernos. Ellos son los que tienen el poder y la unción para hacer rompimientos. Llevan a las personas a depender de estas figuras, cuando lo único que la Biblia nos enseña es simplemente el arrepentimiento y la conversión. Si usted, desafortunadamente, en el pasado se equivocó en la intimidad, ahora lo único que debe hacer es pedirle perdón al Señor, arrepentirse de su pecado y apartarse. Es todo lo que hay que hacer. El Señor perdona nuestros pecados, los echa a lo profundo del abismo. Para los judíos, para la mente de los judíos, el mar o la mar, que era el abismo, no tenía fondo. O sea, se va por allá y jamás vuelve a aparecer. El Señor no recordará tu pecado. No importa cuántas cosas malas hayas hecho en tu intimidad. No importa cuántas cosas pecaminosas hayas hecho con tu cuerpo. Si te arrepientes en el día de hoy y te apartas del pecado y crees en Jesucristo, Él ha perdonado todos tus pecados y te ha hecho una nueva creación. Borrón y cuenta nueva. Has nacido de nuevo. Tristemente, este tipo de teorías nos apartan de esa verdad maravillosa, poderosa y hermosa, que es la de la restauración en la conversión completa, total y absoluta por medio de la obra y el lavamiento de la regeneración de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Será que alguien realmente puede estar contagiado por demonios en la intimidad? ¿Usted puede encontrar un versículo que contradiga lo que yo estoy diciendo? Colóquelo aquí. Por favor, ayúdenos a completar estas ideas con más versículos bíblicos que yo seguramente no dije. Colóquelos aquí y ayude y bendiga a los hermanos que están confundidos en todos estos temas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy aquí en Biblia Libre.